¿Qué hace falta para cambiar el mundo? Bueno, para Marie Curie, la respuesta fue una determinación de hierro frente a un sistema que parecía diseñado para aplastarla. Hoy vamos a analizar no solo sus descubrimientos, que ya son impresionantes, sino la increíble resiliencia que la definió ante una presión social que era francamente extrema. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de su lucha, tenemos que viajar a su época. La escritora Rosa Montero lo resume de una forma brutal y perfecta con esta frase: nos mete de lleno en ese mundo hostil al que Curie tuvo que enfrentarse. Su historia arranca en un mundo que, en casi todos los sentidos, estaba construido en su contra. Pensemos en la Polonia del siglo XIX, bajo ocupación rusa. El destino de una persona venía prácticamente sellado por su género. Para los hombres, el camino a la universidad, a una carrera, estaba abierto. Para las mujeres, bueno, ese camino simplemente no existía. La ley se lo prohibía. Así de claro. Esta exclusión la empujó, ¿a dónde más? A la clandestinidad. La famosa universidad flotante no era solo un lugar para aprender. No. Era un acto de rebeldía, una red secreta donde las mujeres se la jugaban todo por el simple hecho de querer saber más. Pero claro, estudiar a escondidas no era suficiente para ella. Su ambición la llevó a un viaje que le cambiaría la vida. Un viaje a París, que en ese momento era como el único faro de esperanza en un continente que le daba la espalda. Cuando por fin entra a la Sorbona en 1891, se topa con una realidad apabullante. Era una de las 27 mujeres entre 776 estudiantes. Ojo, este número no es solo una estadística, es una imagen perfecta de su aislamiento y de lo excepcional que era su simple presencia ahí. Y París no fue un sueño, para nada, fue una batalla diaria por sobrevivir. Los relatos de la época pintan un cuadro durísimo. Se ponía capas y capas de ropa para no congelarse, y el hambre era su compañera constante. A veces hasta se desmayaba, todo por el privilegio de poder estudiar. En medio de toda esta lucha, conoce a Pierre Curie, y él no era solo otro científico, era una rareza para su tiempo. Un hombre que vio más allá del género y reconoció un genio cuando lo tenía enfrente. Se convirtió en su socio, en el laboratorio y en la vida. Y esa alianza, cambiaría la ciencia para siempre. Juntos, sus mentes desataron descubrimientos que sacudieron los cimientos de la física. Pero mientras ellos estaban reescribiendo las leyes del universo, una fuerza mucho más antigua y terca intentaba borrarla a ella de la historia: el sexismo. En 1903, cuando el mundo estaba a punto de reconocer su trabajo sobre la radiactividad, el Comité del Premio Nobel intentó cometer una injusticia monumental. Pretendían darle el premio solo a Pierre Curie y a Henri Becquerel, dejando a Marie, la pieza clave de todo, completamente fuera, en la sombra. Pero aquí es donde Pierre se plantó. Se negó en rotundo a aceptar el premio si Marie no era reconocida. Su postura fue firme. La investigación la hicimos juntos, dijo. Y la contribución de Marie fue fundamental. Gracias a su integridad, la historia no se pudo reescribir, al menos no del todo. Pero el destino le tenía guardada una prueba todavía más cruel. Tras la trágica y repentina muerte de Pierre, Marie se encontró sola, enfrentando no solo un duelo devastador, sino la furia de una sociedad que parecía disfrutar con su dolor. Su dolor era inmenso. La escritora Rosa Montero describe su diario de esa época no como una reflexión, sino como un aullido salvaje de dolor. Pero mientras ella se ahogaba en su pena, el mundo no le ofreció consuelo, sino un juicio brutal. Cuando se supo de su relación con un colega, la prensa se le fue encima como una jauría. Desataron una campaña de difamación, xenófoba y misógina con un solo objetivo: destruirla como persona. La atacaron por ser extranjera, por ser mujer, por atreverse a vivir fuera de las normas que le imponían. La presión fue tan, pero tan salvaje que la llevó al borde del colapso. Ya no era solo una prueba de su carácter, era una batalla por su propia cordura frente a un odio que amenazaba con consumirla por completo. Y el colmo de la hipocresía llegó. En medio de este escándalo, el mismísimo Comité del Nobel, la institución que la estaba honrando con un segundo premio, les sugirió que no fuera a la ceremonia. Querían su genio, sí, pero no a la mujer que lo poseía.
Pero en su momento más oscuro, encontró un aliado inesperado y muy poderoso, Albert Einstein. En una carta, la animó a ignorar todo ese alboroto y a reclamar el honor que era suyo. Fue un gesto de solidaridad tremendo, un gigante de la ciencia defendiendo a otro. Y su respuesta es un testamento de su increíble fortaleza. Fue a Estocolmo y, con una dignidad inquebrantable, trazó una línea en la arena. Básicamente dijo: el premio es por mi trabajo, mi vida privada es mía. Una declaración de independencia intelectual y personal en toda regla. A pesar de las cicatrices, Marie Curie no se retiró. Todo lo contrario, canalizó todo ese dolor y esa lucha en un legado que iba a trascender la ciencia, un legado de servicio a la humanidad. Durante la Primera Guerra Mundial, no se quedó en su laboratorio, llevó su ciencia directamente al frente de batalla. Diseñó y operó personalmente ambulancias equipadas con rayos X, las Petit Curie, que salvaron incontables vidas al permitir a los cirujanos encontrar metralla en los soldados heridos. Décadas después de su muerte, causada por esa misma radiación que descubrió, Francia finalmente le rindió el honor que merecía. En 1995, sus restos fueron llevados al Panteón, convirtiéndose en la primera mujer enterrada allí por sus propios méritos. Un reconocimiento final a una vida de genialidad y, sobre todo, de lucha. La historia de Marie Curie es mucho más que la biografía de una científica. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos genios hemos perdido y seguimos perdiendo por las barreras del prejuicio? Su vida es un testimonio de lo que es posible lograr contra todo pronóstico, pero también es una advertencia sobre el inmenso potencial humano que la intolerancia sigue desperdiciando.